Primero, antes de aplicar el teorema del seno, debemos comprender lo siguiente. Podemos imaginar que tenemos un triángulo como el que vemos acá y que queremos encontrar la longitud de alguno de sus lados o el valor de alguno de sus ángulos. El teorema del seno es el que nos ofrece una forma de poder relacionar los lados y los ángulos del triángulo con el que vamos a trabajar. Eso siempre y cuando tengamos al menos alguno de los ángulos opuestos o algún lado conocido. Los ángulos opuestos son A, B y C en mayúscula y los lados son A, B y C en minúscula. Por ende, el teorema del seno nos dice que en cualquier triángulo, si tomamos un lado y lo dividimos entre el seno del ángulo opuesto, obtendremos así el mismo valor para todos los lados y pues también el de sus ángulos opuestos, lo cual en una fórmula matemática se ve de la siguiente manera. Tenemos AA sobre seno de A minúscula simbolizando el lado y seno de A es A simbolizando el ángulo. Lo mismo con B y lo mismo con C. Eso también lo retomamos acá, donde nos dicen que A, B y C en minúscula son los lados del triángulo y A, B y C en mayúscula son los ángulos opuestos a cada uno de esos lados. Ahora bien, ¿por qué decimos ángulos opuestos? Porque como podemos ver, el ángulo A es opuesto al lado A, el C al lado C y el B al lado B. No están el lado A con el A, el B con el B y el C con el C. Son opuestos. ¿Cuándo se usa el teorema del seno? Hay dos casos específicos en los que este se utiliza. El primero, como vemos acá, es cuando hay dos ángulos y un lado conocido, lo cual se expresa también como ángulo, ángulo, lado. ¿Qué significa esto? Que conocemos dos ángulos del triángulo y la longitud de un lado. Luego también tenemos el segundo caso, que es cuando tenemos dos lados y un ángulo opuesto a uno de ellos, también conocido como ángulo, lado, ángulo. Esto pues nos quiere decir que cuando conocemos dos lados, conocemos también un ángulo opuesto. Ahora vamos a una situación problema. En esta nos dicen lo siguiente. Ana es una ingeniera forestal que está trabajando en el mapeo de un área de bosque. Ella necesita calcular la distancia entre dos puntos de observación, pero debido a la densa vegetación no puede medir esa distancia directamente. Sin embargo, ha colocado un tercer punto de referencia desde el cual puede ver ambos puntos de observación y medir los ángulos formados entre ellos. Ya tenemos el contexto de la situación. Ahora vamos a los datos del problema. El primero que nos dan es que Ana, la ingeniera, mide la distancia entre el punto de referencia C y el primer punto de observación A, el cual resulta ser de 200 metros. Este dato lo llevamos a la gráfica. Entonces, la distancia entre el punto de referencia A y C es de 200 metros. Luego nos dicen, el ángulo entre la línea que conecta el punto de referencia C con el A y la línea que conecta C con el segundo punto de observación B es de 50 grados. Entonces nos vamos a buscar ese punto en nuestra gráfica que viene siendo el ángulo C, el cual es de 50 grados. Ahora nuestro tercer y último dato es que el ángulo entre la línea que conecta A con el punto de referencia C y la línea que conecta A con el punto B es de 70 grados. Por ende, vamos y lo llevamos a nuestra gráfica. 70 grados, que viene siendo el ángulo A. Ya después de haber graficado los puntos conocidos, nos dirigimos a leer la pregunta, la cual nos dice, ¿cuál es la distancia entre los puntos de observación A y B? Entonces, por lo que nos están preguntando es la distancia que hay entre el punto A y el punto B, que vendría siendo esta, la cual es nuestra incógnita. Paso a revisar los datos que me dio el problema. El problema nos dice que la distancia de A a C es de 200 metros.
El valor del ángulo A es de 70 grados, del ángulo C es de 50 grados. Me falta por encontrar el ángulo B. Pero debido a que la suma de los ángulos es de 180, me dispongo a hallar el ángulo B. Entonces pongo que el ángulo B es igual a 180, que es el valor de la suma de los ángulos de un triángulo, menos los 70 grados del ángulo A y los 50 grados del ángulo C. Así que me dispongo a hacer la resta de 180 menos 70 menos 50, lo cual nos da 60, en este caso grados. Por ende, el ángulo B vale 60 grados. Vamos a aplicar el teorema del seno, el cual nos dice que los lados de un triángulo están en proporción con el seno de sus ángulos opuestos, lo cual se puede ver de la siguiente manera. El lado AB está en proporción con el seno del ángulo C y el lado AC está en proporción con el seno del ángulo B. Ahora me dirijo a reemplazar. El lado AB no lo tengo, por ende dejo AB. El seno de C es 50 grados, entonces pongo seno de 50 grados, lo cual es igual a primero la distancia AC, que es la de 200 metros, sobre el seno de D, el cual equivale a 60 grados. Lo que debo hacer es despejar la incógnita que tengo. ¿Qué valor no tengo? AB. Por ende, lo debo despejar. Así que tengo ese seno de 50 grados dividiendo. Lo paso al otro lado a multiplicar. Entonces me queda 200 metros sobre el seno de 60 grados multiplicado por el seno de 50 grados. Ahora me dirijo a hallar el valor de los senos. Entonces tengo los 20 metros, seno de 60 grados, que aproximadamente es 0,87, multiplicado por el seno de 50, que es aproximadamente 0,77. Así que ahora me dirijo a dividir los 20 metros por 0,87, lo cual me da aproximadamente 22,99 metros, multiplicado por 0,77. Luego de hacer la multiplicación de ambos valores, me da 17,70 aproximadamente. Y la unidad que estaba trabajando, metros. Así que el valor de la distancia AB es de 17,70 metros. Finalmente paso a responder la pregunta que me hicieron en un inicio de forma escrita. La pregunta fue: ¿cuál es la distancia entre los puntos de observación A y B? Por ende, la respuesta es: la distancia entre los puntos de observación A y B es de 17,70 metros.